nunca serás su igual. Mi madre me apartó antes de que un general de 4 estrellas llorara y «Quítate de en medio, nunca serás su igual», siseó mi madre con violencia, empujándome fuera del gran salón de baile. «Elena, trae orgullo a esta casa. Y tú no eres más que una aburrida burócrata de escritorio que solo mancha nuestro honor aquí». Mis tacones resbalaron por la pulida terraza de mármol. 300 oficiales de la élite me vieron tropezar. Al otro lado de las pesadas puertas de cristal del hotel de lujo me quedé de pie en el frío. Invitados de élite en impecables uniformes de gala se detuvieron en seco, lanzándome miradas de lástima. Elena, la hija predilecta, comandante y piloto de combate, permanecía junto a su marido con los brazos cruzados y una sonrisa cruel y burlona dibujada en el rostro, totalmente cómplice de mi humillación pública. Inclinó la barbilla hacia arriba, asegurándose de que yo pudiera ver la medalla al valor recién prendida en su pecho, resplandeciendo bajo las luces de la terraza. Justo cuando el peso de esa deshonra prefabricada parecía a punto de tragarme por completo, las puertas principales se abrieron de golpe. El general de 4 estrellas Miller, comandante supremo del Pentágono y una leyenda viva que jamás había derramado una lágrima en décadas de combate, irrumpió en la terraza. Su escolta de seguridad se desplegó tras él como un muro de piedra. Ante el absoluto asombro de la multitud aristocrática y de mi familia, los ojos del anciano general se llenaron de lágrimas. Con un dedo tembloroso y curtido en 1000 batallas, me apuntó directamente al pecho, y su voz, quebrada pero rugiendo como un trueno sobre el silencio sepulcral, resonó. El trabajo de oficina de ella es la única razón por la que su querida hija predilecta sigue respirando. La copa de champán de mi madre resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el mármol. La sonrisa burlona de mi hermana desapareció como si se la hubieran borrado de una bofetada. Los cegadores destellos de las cámaras que rodeaban el dedo extendido del general Miller se me grabaron en las retinas. Ese dedo acusador no solo congeló la gala, sino que actuó como un detonador psicológico que arrastró mi mente hacia atrás a través de años de traiciones acumuladas. El mármol helado del hotel de Washington, D.C. se transformó instantáneamente en otro dedo acusador, el de mi madre con la manicura impecable, clavándose en mi pecho bajo el sofocante e inclemente calor de una tarde de agosto en Virginia. Ese fue el día en que las raíces de esta traición echaron brotes. La carta de admisión de mi hermana en la Academia del Ejército del Aire acababa de llegar por correo esa misma mañana. Mi madre convirtió de inmediato nuestra propiedad en un escenario político, organizando una multitudinaria barbacoa en el jardín para la cúpula militar local con el fin de exhibir a su hija predilecta. Los oficiales uniformados llenaban el césped, mientras sus medallas reflejaban el inclemente sol de Virginia y un servicio de catering trinchaba un cerdo entero asado sobre una larga mesa engalanada con banderas patrióticas. Las risas resonaban a través de las ventanas abiertas. Yo llegué a casa en silencio por la puerta trasera, cargando con una pesada medalla de oro a la criptografía nacional que me acababan de conceder en el Pentágono, en una ceremonia privada a la que no asistió nadie de mi familia. Era joven. Estaba agotada tras un turno de desencriptación de 14 horas y abrigaba la ingenua esperanza de que una prueba tangible e innegable de mi brillantez me otorgara, por fin, un lugar en la mesa de mi propia familia. El oro pesaba en mi palma, más pesado que cualquier condecoración que le hubieran entregado jamás a mi hermana. El grabado de la parte posterior rezaba: por servicios excepcionales a la seguridad nacional. Recorrí las letras con el pulgar al entrar en la zona de servicio, cerrando la puerta de red tras de mí. Caminé directamente hacia el despacho de mi padre, panelado en madera de caoba, para escapar del ruido de la fiesta exterior. El olor de su tabaco de pipa pesaba en el aire viciado, mezclándose con el tic-tac rítmico del reloj de pie que había pertenecido a su padre. Coloqué la medalla de oro plana sobre su escritorio. El pesado metal resonó con un golpe seco contra la superficie de cristal. Era una súplica desesperada y silenciosa de reconocimiento de una hija a su padre. Mi padre, un capitán retirado que había pasado toda su carrera a salvo tras un escritorio de logística, bajó lentamente el periódico, miró el sello de oro, leyó la inscripción, repasó con la mirada el águila en relieve y luego me miró. No sonrió, no pronunció ni una sola palabra de elogio. Tampoco extendió la mano al otro lado del escritorio. Me ofreció una mirada fría y desprovista de todo afecto paterno antes de volver a levantar el periódico para tapar físicamente mi rostro de su vista. El crujido del papel en la habitación silenciosa
fue un sonido que se me quedó grabado para siempre. Su silencio fue un arma calculada de complicidad que me convirtió de forma efectiva en un fantasma en mi propio hogar. Me quedé allí, tragándome el nudo de rechazo en la garganta, mientras mis uñas se clavaban en mis palmas hasta dejarlas blancas, comprendiendo que la cobardía en un padre es mucho más dañina que la crueldad abierta. El reloj de pie dio 11 campanadas antes de que yo parpadeara. Antes de que pudiera alargar la mano para recuperar la medalla, mi madre irrumpió en el despacho, haciendo que la pesada puerta de roble chocara contra la pared. Sus ojos se dirigieron al instante hacia el disco de oro sobre el escritorio. Calculó el riesgo político inmediato en menos de 2 segundos. Un general de visita fuera podría percatarse de mi medalla y desviar la atención de la celebración de mi hermana. Se movió con una velocidad depredadora. Arrebató la medalla de oro del cristal, haciendo sonar sus anillos ruidosamente contra la superficie, y la empujó hacia el fondo de un cajón oculto del escritorio, cerrándolo de un golpe con las caderas tan fuerte que la lámpara tembló. Invadió por completo mi espacio personal, sacándome casi 10 centímetros de ventaja con sus tacones. Mantuvo una sonrisa radiante y perfecta dibujada en el rostro por si algún invitado miraba por la ventana del despacho, pero sus ojos eran puro hielo. «Hoy es el día de tu hermana», me ordenó con un susurro envenenado y afilado como una cuchilla. «Tus logros de oficina no van a ensombrecer la gloria de una verdadera guerrera. No me decepciones, Sofía». Su aliento olía al chardonnay que había estado sirviendo a los almirantes durante toda la tarde. Una gota de sudor le bajaba por el cuello hasta el cuello planchado. Me sostuvo la mirada durante 3 segundos enteros desafiándome a hablar y luego dio media vuelta y regresó a la fiesta sin cerrar la puerta. Mi padre nunca bajó el periódico. No lloré. No exclamé que fuera una injusticia ni tuve un rabieta. Una mente estratégica comprende el tablero. Cuando el enemigo controla el terreno, los recursos y al público, la falsa sumisión es la armadura perfecta para sobrevivir y volverse letal en las sombras. Asentí lentamente, manteniendo una expresión completamente neutra, y subí a mi habitación. Me senté en el borde de mi estrecha cama y escuché las risas y el choque de copas abajo hasta que se marchó el último invitado. Los encargados del catering cargaron sus furgonetas y la entrada de grava quedó en silencio. Esperé a que la casa estuviera en absoluta penumbra a medianoche. Con los invitados lejos y la puerta del dormitorio de mis padres cerrada, el único sonido era el tic-tac de aquel reloj de pie 2 pisos más abajo. Bajé descalza a la planta baja, evitando el tercer escalón que siempre crujía. Forcé la cerradura del cajón del escritorio de mi padre con un sujetapapeles al que había dado forma horas antes y recuperé mi fría medalla de metal. Caminé hacia el fondo de mi armario, aparté una hilera de viejos uniformes, abrí una gastada caja de madera con cerradura que aún olía a cedro y dejé caer el oro dentro. Cerré la tapa con un golpe seco y definitivo. Desde ese preciso instante dejé de luchar por su amor. Empecé a luchar exclusivamente por mi propia supervivencia táctica. Aquella caja de madera se convirtió en el ataúd de cualquier esperanza que hubiera tenido de ser su hija. La empujé hacia el rincón más oscuro y no volví a abrirla jamás. La Guerra Fría doméstica se volvió completamente nuclear la noche que anuncié formalmente mi decisión de unirme a la inteligencia naval. Estábamos sentados a la gran mesa del comedor, rodeados de cubiertos caros y carnes selectas que mi madre había encargado al proveedor más pretencioso de Norfolk. Mi hermana había traído como invitados a 2 compañeros pilotos. No hubo gritos ni platos rotos, solo una atmósfera densa de malicia calculada. Mi madre bajó lentamente su copa de cristal de vino, dejándola sonar con fuerza contra el plato de porcelana. No gritó como una civil. Utilizó el tono reprimido y peligroso de un oficial de alto rango que amonesta a un subordinado al que pretende destruir. La inteligencia es el refugio de los cobardes que no se atreven a mirar al enemigo a los ojos, afirmó, clavando su mirada en la mía con un asco absoluto y sin filtros. Mi hermana, sentada frente a mí con su mono de vuelo recién planchado, sonrió socarronamente con el tenedor en la boca, disfrutando plenamente de la ejecución. Sus 2 amigos pilotos intercambiaron miradas divertidas. Mi padre continuó cortando su filete en limpios cuadrados mecánicos, actuando como si estuviera completamente sordo ante la matanza psicológica que ocurría en su propia mesa. Mantuve la respiración acompasada, contando cada inhalación hasta 4 y devolviéndole la mirada a mi madre sin parpadear. Corté un trozo de carne, lo mastiqué despacio, lo tragué y dejé el cuchillo con una precisión deliberada. Pero mi madre no se detuvo en los insultos verbales durante la cena.
Militarizó activamente su odio. Activó su extensa red de influencias en el Pentágono, poniéndose en contacto con viejos conocidos, almirantes retirados y oficiales en activo, que aún le debían favores de sus años al frente de operaciones de contrainteligencia. En las semanas siguientes me senté una mañana ante mi terminal clasificada, introduje mi código de acceso y vi cómo la pantalla mostraba 2 palabras en letras rojas en negrita. Acceso denegado. Me quedé mirando esas 2 palabras con los dedos descansando suavemente sobre el teclado y mi reflejo proyectándose en los bordes oscuros del monitor. Comprendí exactamente quién había metido la mano en el sistema para desenchufarme. Había saboteado en la sombra la revisión obligatoria de mi acreditación de seguridad, manipulando a sus contactos en el comité de supervisión para catalogar mi expediente como un riesgo. Me veía como un obstáculo, un eslabón débil que inevitablemente mancharía la narrativa prefabricada de su familia de guerreros de primera línea. Quería que me expulsaran con la mayor de las deshonras, privándome de acceso y de propósito hasta que dimitiera voluntariamente y desapareciera para siempre del registro militar. Envalentonada por la tiranía absoluta de nuestra madre, mi hermana se volvió cada vez más viciosa. Empezó a traer a casa a sus amigos pilotos de élite para cenar los fines de semana, llenando el salón de risas estruendosas, humo de puro y olor a bourbon caro. Les servía las copas y utilizaba deliberadamente mi presencia como el remate de la noche, señalándome desde el otro lado de la habitación con su vaso. Se pasa el día sentada en una habitación con aire acondicionado contando sujetapapeles. Se burlaba mi hermana, gesticulando hacia mí mientras sus amigos se reían abiertamente agitando sus bebidas. Mi padre masticaba su comida en un silencio patético en la cabecera de la mesa, sin levantar jamás la voz para defender mi honor ni alzar la mirada de su plato. Yo me sentaba al otro extremo de la mesa, cortando la carne con movimientos mecánicos y precisos. Mi cuchillo raspaba la porcelana con un ritmo que solo yo podía oír. Grabé en mi memoria cada insulto, cada risa, cada apodo y cada cara burlona. Los archivé como informes de inteligencia en un cajón mental que jamás se borraría. No discutí. No intenté explicar que mis sujetapapeles eran en realidad coordenadas enemigas encriptadas que evitaban que sus aviones cayeran en emboscadas. Me tragué la rabia, dejando que la amargura se petrificara en un enfoque puro e inquebrantable. Memoricé el rostro de cada piloto que se rió en esa mesa. Los recordaría a todos mucho después de que ellos olvidaran mi nombre. Ante esta destrucción coordinada en múltiples frentes, ejecute mi movimiento de contraataque definitivo. Esquivé los canales administrativos habituales de la Armada que controlaba mi madre y me presenté voluntaria para la Operación Blackwater, una unidad de datos de inteligencia encubierta y altamente clasificada, oculta en las profundidades del sótano del Pentágono, 3 niveles por debajo de las plantas públicas. La unidad operaba bajo una cadena de mando completamente independiente, a la que las garras de influencia de mi madre no podían llegar, financiada a través de un presupuesto confidencial, cuya existencia ella ni siquiera sospechaba. La agresiva campaña de mi familia para tildarme de inútil y de ebanista invisible se convirtió al instante en mi mejor camuflaje operativo. Un oficial caído en desgracia, del que su propia familia condecorada se burlaba abiertamente, nunca llamaría la atención en el radar de una agencia de espionaje extranjera. Utilicé sus abusos como arma. Cogí la oscuridad que arrojaron sobre mí y la transformé en una fortaleza táctica impenetrable. Mientras ellos brindaban en la planta de arriba celebrando mi aparente fracaso, yo me hundía más en las sombras clasificadas, construyendo lentamente la autoridad operativa letal que terminaría por desmantelar todo su mundo de mentiras. Mi nombre dejó de aparecer en cualquier base de datos militar consultable. Para el sistema yo ya no existía. Para mi familia eso era exactamente lo que querían. Para comprender la magnitud de la paranoia de mi madre hay que mirar hacia las arenas ardientes de Oriente Medio. Años antes de la gala, me desplegaron sobre el terreno para realizar una evaluación de amenazas altamente encubierta en territorio hostil. Viajaba en un vehículo de camuflaje, varios kilómetros por detrás del convoy fuertemente blindado que transportaba al senador Arthur Vance, presidente del Comité de Servicios Armados y el hombre que controlaba personalmente los fondos de todo el presupuesto militar. La carretera era una sola franja de asfalto agrietado que atravesaba un desierto llano y abierto. De repente, el horizonte estalló en un destello cegador. Un enorme artefacto explosivo improvisado atravesó el todoterreno de cabeza del senador,
catapultando por los aires el vehículo blindado de 2 toneladas como si fuera una lata de conserva. La onda de choque me sacudió los dientes y el acre hedor, AC4 quemado y metal vaporizado, me llenó los pulmones. Frené con tal fuerza que el volante se me clavó en las palmas de las manos, cogí el botiquín táctico del asiento del acompañante y corrí directamente hacia la zona de impacto. El todoterreno estaba volcado sobre el techo, envuelto en densas llamas negras y una humareda espesa. El senador Vance estaba atrapado entre el hierro aplastado, con una barra de metal dentada atravesándole el muslo y cortándole la arteria femoral. Su sangre se acumulaba rápidamente bajo los restos, empapando la arena. Los disparos de los insurgentes empezaron a rasgar la tierra y el metal a nuestro alrededor, rebotando contra el chasis en llamas. Las balas silbaban sobre mi cabeza, levantando géiseres de arena. Me deslicé bajo los restos sobre el estómago, ignorando el calor abrasador que derretía la tela de mi uniforme contra la piel de mi espalda. No le hablé al senador, que gritaba presa del pánico. Saqué mi navaja táctica, corté la barra de acero para liberarle la pierna y me quité directamente de la muñeca izquierda la pulsera de supervivencia de cordón de paracaídas 550 que llevaba ajustada. Los torniquetes médicos estándar eran inútiles para una herida tan profunda y catastrófica. Improvisé un torniquete de molinete utilizando un trozo de metal cizallado y mi cordón para aplicar un bloqueo sanguíneo brutal y desgarrador. Tiré con fuerza de la cuerda rugosa, sintiendo la fricción caliente y resbaladiza de su sangre cubriéndome las manos desnudas. El chorro arterial se detuvo al instante. Tranqué el nudo con un tirón seco, estabilizando su pulso, que se apagaba rápidamente mientras él me miraba con los ojos desorbitados y paralizado por el shock. Sus labios se movían, pero no salía ninguna palabra. Le sostuve la mirada durante exactamente 2 segundos, comprobando sus pupilas para descartar signos de hemorragia cerebral, y volví al trabajo para asegurar la segunda vuelta del torniquete. Mientras el retumbo pesado y rítmico de los helicópteros de evacuación médica irrumpía en el horizonte, levantando enormes nubes de polvo y arena que me picaban en la piel expuesta, comprobé la tensión del nudo por última vez. Me limpié la sangre de la cara con el revés de la manga. Salí a gatas de entre los restos humeantes, apoyándome en los codos, y me desvanecí entre el denso humo negro antes de que los equipos de rescate pudieran asegurar el perímetro. Dejé al senador mirando con ojos apagados a una agente anónima que no llevaba ningún tipo de insignia de rango, sin chapas de identificación, sin parche de unidad. De vuelta en Washington, D.C., mi madre se pasó los años siguientes haciéndole la pelota agresivamente al senador Vance. Organizaba suntuosas cenas en nuestra propiedad de Virginia, descorchando botellas de vino que costaban más que el sueldo semanal de un sargento y contando historias grandiosas y falsas sobre el coraje de mi hermana en el campo de batalla para conseguir ascensos y condecoraciones. Mi madre ignoraba por completo que el hombre increíblemente poderoso al que estaba manipulando le debía su vida a la misma fracasada a la que ella había repudiado. La ironía era una bomba de relojería que marcaba el tiempo a la perfección, y yo podía oír la cuenta atrás cada vez que ella alzaba su copa para brindar. Vi a mi madre construir su falso imperio político sobre mi trabajo silencioso y sangriento. Asistía a las cenas familiares obligatorias, sentada en el rincón que me asignaban al fondo de la mesa, bebiendo mi agua con hielo y escuchándola alardear a gran voz de su creciente influencia sobre el comité del senador. Una noche, mientras mi hermana estaba en el baño y mi padre se servía más comida, mi madre se echó hacia atrás en su silla, movió el vino en la copa y anunció con enorme satisfacción: «He conseguido personalmente una cena privada con el senador Vance para la semana que viene. Vamos a ultimar la candidatura de Helena para el mando de combate». Registré ese detalle, archivándolo en silencio en mi memoria operativa junto con cada uno de los recibos de mi expediente. Recordé las palabras del general Patton, la filosofía que mantenía mi mente despierta y mi paciencia absoluta. Un verdadero líder no reacciona ante las circunstancias, las crea. No necesitaba dar un paso al frente y reclamar el mérito a gritos. No necesitaba un trozo de cinta prendido en el pecho para validar mi valor. Simplemente mantuve mi posición de vigilancia, bebiendo mi agua con hielo y estudiando en silencio su arrogancia con los ojos adiestrados de una mujer que había pasado años analizando las microexpresiones de combatientes enemigos. Estaba esperando a que la estructura de su tablero de ajedrez político se pudriera por completo desde dentro. La verdad era un arma cargada, y yo estaba perfectamente dispuesta a esperar a que mi madre mirara directamente por el cañón antes de apretar el gatillo. Años de aislamiento brutal y concentración extrema
Me convirtieron en la contraalmirante más joven en análisis de datos de la historia de la Marina de los Estados Unidos. Eran las 2 de la madrugada y hacía un frío glacial dentro del búnker subterráneo de alta seguridad conocido como el Tanque, en el Pentágono. Los enormes servidores zumbaban con una vibración constante y baja que podía sentir a través de las suelas de mis botas. Los ventiladores de refrigeración giraban sin tregua, impulsando aire reciclado por la instalación sin ventanas. En mi pantalla de radar satelital por infrarrojos, vi cómo el escuadrón de cazas 35A de mi hermana entraba en un espacio aéreo restringido de alta sensibilidad en el Golfo Pérsico. Hambrienta de una gloria no merecida y desesperada por demostrar que las falsas historias de nuestra madre eran ciertas, mi hermana rompió por completo el protocolo. Redujo su altitud a niveles peligrosos para perseguir un objetivo falso, intentando inflar artificialmente sus registros de vuelo de combate de cara a la próxima junta de ascensos. Aquel error catastrófico, fruto del ego, activó al instante una batería de misiles tierra-aire insurgente que la inteligencia de la coalición había marcado como activa solo 12 horas antes. La pantalla del radar parpadeó violentamente en rojo, proyectando un resplandor sangriento sobre mi rostro y los de los 2 analistas sentados a mi lado. El misil tierra-aire se fijó en la firma de escape de su caza con un tono agudo que llenó el búnker. Estaba a exactamente 30 segundos de ser pulverizada en el cielo nocturno. Sus 3 puntos volaban en formación cerrada justo detrás de ella. Los receptores de amenazas de la cabina de mi hermana estaban completamente a ciegas. Había apagado su sistema de alerta pasiva para evitar que la alarma interrumpiera su maniobra no autorizada a baja altitud. No tenía ni la menor idea de que estaba a punto de morir. En ese preciso microsegundo, mi terminal segura emitió un pitido electrónico agudo. Era un mensaje de texto no autorizado y fuertemente encriptado que entraba desde su canal de comunicaciones personal, una infracción federal grave de la seguridad operativa. Solo eso podía acabar con una carrera militar. Había esquivado las protecciones militares solo para enviarme una burla desde la otra punta del globo. Abrí el mensaje. Tú durmiéndote sobre una pila de papeleo y tu hermana haciendo historia en el cielo. Estaba utilizando un satélite militar de $1.000 millones para acosarme mientras un misil supersónico la daba caza. La sangre se me congeló al instante, transformándose en pura lógica operativa. Sentí un asco clínico ante su profunda falta de disciplina. La hija predilecta iba a hacer que la mataran a ella y a sus compañeros por una tontería. Minimicé su mensaje y me puse con la telemetría de objetivos. Descargué la mano sobre la consola de mando prioritario de emergencia de los sistemas de transporte táctico, secuestrando por completo las comunicaciones de su sistema de vuelo. Salté por encima de su oficial al mando, rompiendo cada protocolo de la cadena de mando del manual, e introduje mi voz distorsionada electrónicamente directo en su casco de vuelo. Viper 1, radar a ciegas. Misil tierra-aire a tus 4. Giro cerrado de 90 grados y despliega señuelos inmediatamente. El impacto de la voz fantasma, resonando en sus auriculares, la sacó de su aturdimiento arrogante. Sus reflejos de supervivencia, presos del pánico, tomaron el control y tiraron de la palanca de mando con fuerza hacia la derecha. Unos señuelos al rojo vivo brotaron en el cielo negro desde los dispensadores de las puntas de sus alas, desviando el misil escasos milisegundos antes de que detonara en una enorme bola de fuego que iluminó el horizonte y sacudió las cabinas de todos los cazas de la formación. Sobrevivió. Sus compañeros sobrevivieron. Pero no sobrevivió por ser una gran piloto. Sobrevivió porque mi cerebro calculó la telemetría más rápido de lo que la carga explosiva pudo alcanzarla. Le salvé la vida mientras su insulto aún brillaba en mi pantalla. En lugar de mostrar un ápice de gratitud o humildad por su milagrosa supervivencia, mi madre actuó con agresividad. A la mañana siguiente, aprovechó su red de contactos en Washington para transformar el desastre casi fatal en una victoria, consiguiendo una medalla al valor para mi hermana por su evasión milagrosa. La cita que ella misma redactó elogiaba los extraordinarios reflejos en combate de Elena y su serenidad bajo el fuego, sin mencionar ni una sola vez la orden de anulación que realmente le había salvado la vida. Simultáneamente, presentó una furiosa petición formal ante el Comité de Servicios Armados del Senado para cazar y someter a consejo de guerra a cualquier agencia de inteligencia rebelde que hubiera interferido ilegalmente en la frecuencia de su hija. Quería haber destruido al operador invisible para proteger la mentira de la perfección de su hija. Aquella cacería implacable se desarrolló de fondo en mi vida durante semanas.
Una investigación formal que rastreaba los canales clasificados en busca del fantasma que le había salvado la vida a su hija, para que mi madre pudiera castigarlo por ello. La búsqueda seguía activa y los investigadores continuaban tirando de los hilos la tarde de la gala de condecoración de mi hermana. El recuerdo de la persecución de mi madre se desvaneció sin problemas en el viento gélido y cortante de otoño que me azotaba el rostro. Ya no estaba en el búnker, estaba en el presente, justo fuera de las puertas del exclusivo Club Militar de Washington D.C., a punto de enfrentarme a la criatura en persona. Unas horas antes de la gran gala de mi hermana, me aproximé a los imponentes portones de hierro de la institución. El crujido de la grava sonaba fuerte y pesado bajo mis botas tácticas. Llevaba una pesada gabardina beige abotonada hasta el cuello, que ocultaba por completo mi uniforme de gala azul y los gruesos galones dorados de las mangas. En el bolsillo interior llevaba mis órdenes oficiales clasificadas del Pentágono, selladas con una pestaña de seguridad roja que solo un oficial general podía autorizar. El cabo de guardia escaneó mi tarjeta de identificación estándar, frunció el ceño y vaciló, tocando la pantalla repetidamente con creciente confusión. Trató saliva mirándome con visible apuro. Señora, lo siento, pero su nombre ha sido eliminado explícitamente de la lista de seguridad VIP. Era un bloqueo administrativo vil y calculado, diseñado específicamente para humillarme y denegarme la entrada al evento de mi propia hermana. Me quedé allí, dejando que el viento azotara el bajo de mi abrigo contra mis piernas, sabiendo exactamente quién había alterado la lista. Mi madre había metido la mano en el sistema una última vez, accionando la misma palanca que llevaba 15 años utilizando. Justo en un momento teatralmente calculado, el todoterreno negro de lujo de mi familia se detuvo lentamente ante la puerta, con las lunas tintadas reluciendo bajo el tenue sol de otoño. Mi madre, mi padre y mi hermana se bajaron al pavimento, ataviados con impecables uniformes de gala cargados de condecoraciones. Sus zapatos estaban pulidos con un brillo de espejo. Mi hermana me miró por encima del hombro, ajustándose despreocupadamente sus caras gafas de aviador para bloquear el resplandor otoñal. Puso mala cara, torciendo los labios en esa conocida sonrisa cruel. Otro error administrativo. Deberías pedir la jubilación anticipada, Sofía. Aquí no hay sitio para aburridas burócratas. Mi padre permanecía un poco por detrás de ellas, con la mirada clavada en la grava, negándose una vez más a intervenir o tan siquiera a mirar a su propia hija a los ojos. Tenía las manos cruzadas a la espalda en posición de descanso, la postura de un hombre que había perfeccionado el arte de quedarse inmóvil mientras su familia ardía. Me miraban como si fuera basura civil que hubiera volado accidentalmente hasta las puertas de su exclusivo club. Mi madre invadió mi espacio personal, reduciendo la distancia a menos de un palmo y adoptando la postura fría y amenazante que había perfeccionado años atrás como oficial de contrainteligencia. El olor penetrante de su caro perfume me golpeó la nariz, enmascarando la podredumbre que había debajo. Se acercó lo suficiente como para que pudiera contarle las arrugas de la boca. Me susurró con una voz impregnada de puro veneno concentrado. Sé que el Pentágono está investigando tu departamento. Márchate ahora, pide la baja voluntaria y no le diré a nadie lo incompetente que eres. No me obligues a quitarte la pensión. Fue una lección magistral de manipulación psicológica. Estaba utilizando una amenaza prefabricada sin sustento alguno, intentando extorsionarme para forzar mi dimisión y asegurarse de que no pudiera avergonzarla en su gala meticulosamente preparada. Creía sinceramente que tenía todo mi futuro profesional en sus manos, ciega a la realidad de en quién me había convertido en las sombras a las que me había arrastrado. Cualquier oficial de rango inferior se habría plegado al instante ante semejante despliegue de intimidación. Pero una contraalmirante de inteligencia nunca negocia en una puerta de acceso. No me inmuté, no discutí y, desde luego, no intenté explicarle mi rango ni exhibir mis estrellas. Mantuve los músculos faciales firmes, sosteniendo una mirada tan dura e inflexible como el granito. Miré a través de ella, atravesando su falsa autoridad, me dio media vuelta y me alejé de la entrada principal sin pronunciar palabra. No me estaba retirando. Una estratega experimentada solo deja caer la guillotina cuando la presa ha colocado su propio cuello de forma firme y voluntaria sobre el cepo. Caminé con calma hacia la entrada lateral, custodiada a 200 metros a lo largo del muro perimetral. Mostré mi placa de acceso clasificado de nivel 5 del Pentágono a otro guardia y esquivé todo el bloqueo de mi madre. El guardia de la entrada lateral miró mi nivel de acceso.
Abrió los ojos como platos durante una fracción de segundo y luego, erguido la espalda, me saludó con una precisión militar impecable. El contraste entre su respeto inmediato y el desprecio de toda la vida de mi familia lo decía todo. Crucé la puerta sin mirar atrás. Más tarde, esa misma noche, el gran salón de baile del hotel estaba lleno hasta los topes con la élite militar. El aire estaba impregnado de olor a pato asado y champán caro. Las arañas de cristal proyectaban luces fracturadas sobre el suelo de mármol pulido. Yo permanecía inmóvil en las sombras junto a una fría columna cerca de la salida noroeste, ejecutando mis órdenes directas del Pentágono, el dispositivo de seguridad encubierto que protegía al senador Vance durante su aparición pública. Ajusté el pequeño auricular oculto tras mi cuello y confirmé posiciones con mi equipo mediante una serie de señales manuales silenciosas dirigidas a los agentes situados en las 3 salidas principales. Al otro lado de la sala iluminada, mi madre estaba pletórica bajo las lámparas, con el pecho lleno de medallas henchido. Le contaba con entusiasmo al senador relatos inflados y totalmente falsos sobre nuestra estirpe heroica, maniobrando con agresividad para colocar a mi hermana en su campo de visión para una foto. Los graves de la música orquestal resonaban a propósito, enmascarando el carácter interesado de cada conversación en la sala. Permanecí en la periferia, viendo operar a mi madre, analizando sus movimientos, sus sonrisas falsas y sus estrechamientos de manos calculados, exactamente igual que si estuviera estudiando a un objetivo hostil en un campo de batalla extranjero. Se reía demasiado alto, tocaba el brazo del senador con demasiada frecuencia. Estaba vendiendo algo y ni siquiera se daba cuenta de que el comprador ya sabía que el producto era falso. Entre la multitud, mi madre se giró bruscamente y me vio allí de pie, en silencio, cerca de la columna. La horrible constatación de que me había saltado su bloqueo y de que mi sola presencia podía destrozar sus apariencias le hizo perder toda la compostura táctica. La sonrisa se le cayó, la mandíbula se le tensó. Su instinto primario de dominación se apoderó de ella, pasando por alto cualquier sentido del protocolo. Cruzó el suelo de mármol a pasos agigantados, clavándome las uñas en el bíceps y empujándome con violencia hacia las pesadas puertas de cristal de la terraza. «Quítate de en medio, nunca serás su igual», escupió entre dientes, abandonando por completo su fachada diplomática. La fuerza física me pilló con la guardia baja. Tropecé hacia atrás y los tacones duros de mis zapatos resbalaron ruidosamente por el suelo de mármol. El sonido cortó la música y atrajo la atención inmediata del senador, de su equipo de seguridad y de todos los presentes en 10 metros a la redonda. Al agredirme en público cometí un error de cálculo fatal e irreversible. El senador Vance dejó de caminar a mitad de frase y la conversación que mantenía con un capitán de la Marina se cortó en sus labios. Los ojos atentos de un antiguo oficial de combate analizaron la escena. No se fijó en la pequeña disputa doméstica. Sus ojos se clavaron en mi recuperación táctica. Me vio plantar las botas con firmeza contra el mármol resbaladizo, bajando mi centro de gravedad para frenar al instante la caída de la forma en que solo lo haría alguien con entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Y cuando el violento empujón hizo que la manga de mi pesada gabardina se subiera por el brazo, sus ojos se clavaron fijamente en mi muñeca expuesta. Miró directamente el cordón deshilachado y el nudo de molinete improvisado. El color desapareció por completo del rostro del senador y se le desencajó la mandíbula. Reconoció el nudo exacto que había detenido su hemorragia y le había salvado la vida en el desierto ardiente años atrás. Su mano derecha se movió instintivamente hacia su muslo, presionando la larga cicatriz oculta bajo su traje a medida. Le temblaban los dedos contra la tela. Mi madre vio su intensa mirada fija en mi muñeca e inmediatamente desplegó un desesperado control de daños políticos. Dibujó una sonrisa falsa, excesivamente brillante y de disculpa, interponiéndose entre nosotros y bloqueando físicamente su campo de visión hacia mí. «Señor, disculpe las molestias», mintió con fluidez, con una voz que destilaba una dulzura artificial y pegajosa. «Esta es mi hija, que es una indisciplinada. Elena le enseñó a hacer ese nudo, siempre está intentando guiarla». Estaba intentando robarme el mérito de haberle salvado la vida y entregárselo físicamente a mi hermana delante de mis narices. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real con el hombre al que le había salvado la vida de pie a 1 metro de distancia. La expresión del senador pasó del asombro a una piedra absoluta y aterradora. Se le endurecieron todos los músculos del rostro. Suficiente. Su voz sonó como un disparo, cortando la música orquestal y resonando en las lámparas de cristal.
El volumen y la furia de su orden congelaron todo el salón en un silencio sepulcral. Los camareros dejaron de servir. Las conversaciones se cortaron a mitad de palabra. La orquesta bajó sus instrumentos. La trampa se había cerrado por fin. Antes de que nadie en el salón pudiera siquiera tomar aliento, las pesadas puertas principales se abrieron de golpe. El general de 4 estrellas Miller entró a paso firme, rodeado por su escolta de seguridad fuertemente armada y sin una sola sonrisa. Sus botas golpeaban el suelo de mármol en perfecto unísono. No ofreció ni una sola amabilidad a la multitud atónita. Tampoco devolvió ni un solo saludo. Con lágrimas de rabia asomando a sus ojos curtidos en la batalla, esquivó a toda la cúpula militar y marchó recto hacia mi madre. Le apuntó con un dedo tembloroso y cicatrizado directamente al pecho y le asestó el golpe verbal que destrozó por completo su mundo. El trabajo de oficina de ella es la única razón por la que su querida hija predilecta sigue respirando. El volumen de su voz hizo vibrar las copas de las mesas y resonó en las arañas de cristal. Mi madre se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado físicamente con un puño, abriendo y cerrando la boca en shock como un pez fuera del agua, sin emitir un solo sonido. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa más cercana para no perder el equilibrio. El general Miller no esperó a que ella articulara una respuesta. Extendió la mano y tiró con fuerza del cuello de mi gabardina beige, arrancando los pesados botones con un chasquido seco que resonó en el salón. La pesada tela cayó al suelo, amontonándose junto a mis botas. Debajo llevaba mi impecable uniforme azul de gala, cargado de pasadores de combate y coronado por las brillantes e innegables bocamangas doradas, y la estrella de oficial de puente de una contraalmirante. Un ahogo colectivo recorrió a los cientos de oficiales de élite presentes en la sala. Las bocas se quedaron abiertas. Los oficiales que habían estado riéndose con mi madre minutos antes dieron un paso atrás. Yo me mantuve firmemente en firme, mirando al frente, con el rostro convertido en una máscara de hierro. Ya no era la aburrida burócrata que mi familia pretendía que fuera. Era un oficial general de la Marina de los Estados Unidos, parada en el centro de la habitación y superando en rango a cada una de las personas que mi madre había utilizado para intentar destruirme. Mi madre era un animal acorralado que se negaba por completo a rendirse a su realidad prefabricada, incluso cuando se desmoronaba a su alrededor. Intentó desesperadamente recurrir a sus influencias, incapaz de aceptar la derrota. Titubeó y sus manos llenas de anillos temblaron violentamente mientras intentaba forzar una sonrisa diplomática ante el público que la miraba. General, se equivoca. Esto es favoritismo. Nuestra Elena acaba de realizar una acción heroica. Estaba intentando engañar a un general de 4 estrellas delante de todo el Comité de Servicios Armados. Era el patético último aliento de una narcisista que de pronto se daba cuenta de que su control absoluto sobre la narrativa se estaba evaporando. Miró a su alrededor buscando un aliado, escaneando rostro tras rostro, pero solo encontró muros de miradas de disgusto. Ni un solo oficial se movió para apoyarla, ni una sola mano se extendió. Estaba completamente sola. El general Miller ladró, con una voz que destilaba un desprecio absoluto, dando un paso al frente, hasta que su pecho quedó a menos de un palmo del rostro de mi madre. Estampó un enorme taco de carpetas clasificadas sobre la mesa del catering. El pesado golpe resonó ruidosamente en el silencio. Imágenes de satélite, registros de radar y transcripciones impresas de la cabina se esparcieron por el mantel blanco y algunas cayeron al suelo. La comandante Elena Hayes desobedeció órdenes directas, redujo la altitud y llevó a todo su escuadrón a una trampa de misiles enemiga. Y fue la contraalmirante Sofía Hayes, a la que usted ha estado intentando expulsar del ejército, quien hackeó el sistema, redirigió el caza y le salvó la vida a su hija, mientras ella se dedicaba a enviar mensajes de texto, insultando a su oficial al mando. Y usted, Margaret, usó su poder para intentar amordazar a su equipo de inteligencia. La prueba física innegable quedó expuesta bajo las lámparas para que todos los oficiales de la sala la vieran. La ejecución pública de su legado fue absoluta. Mi hermana se agarró al borde de la mesa más cercana, con los nudillos blancos. Su medalla al valor de pronto pesaba 1000 kilos sobre su pecho. Su marido dio un paso silencioso para alejarse de ella. Ella se dio cuenta y se le cayó la barbilla sobre el pecho. 15 minutos después, los 4 estábamos sentados dentro de una sala de reuniones VIP insonorizada, situada detrás de las cocinas del hotel. La inmensa presión que se respiraba en la habitación recordaba la de un tribunal militar de alto nivel.
Las luces fluorescentes zumbaban débilmente en el techo. Mi madre estaba hundida en un profundo sillón de cuero, frotándose las manos frenéticamente hasta dejar la piel de los nudillos al rojo vivo. Sus ojos iban de un lado a otro de la habitación sin ventanas, buscando desesperadamente un resquicio político que ya no existía. Mi padre estaba pálido como un fantasma, temeroso de respirar, y mirando hacia la puerta sellada como si buscara una cobarde vía de escape que sabía que no existía. Mi hermana se agarraba al borde de la mesa de caoba, con los ojos desorbitados por un terror absoluto, dándose cuenta por fin de que le iban a cortar las alas para siempre. El silencio en la habitación era más pesado que cualquier discusión a gritos que hubiéramos tenido jamás. El único sonido era el tenue chirrido del cuero cuando mi madre se movía en la silla y el silbido de mi padre al respirar por la nariz. Yo me sentaba en la cabecera de la mesa, con una postura perfectamente erguida, proyectando una autoridad innegable. Mi voz se mantuvo en un registro bajo y helado, cortando la habitación como un bisturí quirúrgico. Os dejé jugar a vuestros juegos políticos durante 15 años, capitana Margaret, dije utilizando deliberadamente su rango retirado de la Marina para despojarla brutalmente de cualquier ilusión de autoridad materna. Pensaste que podías usar tus contactos del Pentágono para asfixiarme, pero no entiendes una regla básica de la inteligencia. Cuando nos ves, es porque te permitimos vernos. Vi cómo la horrible constatación se adueñaba de su rostro envejecido al comprender que yo había estado interpretando el papel de víctima voluntariamente, que durante todo ese tiempo, cada cena a la que asistí, cada insulto que absorbí y cada sentimiento en silencio eran un movimiento calculado en un tablero que ella ni siquiera sabía que existía. Mi padre se estremeció al oír cómo utilizaba el rango de ella como arma. Agachó aún más la cabeza entre los hombros y se agarró las rodillas con las manos. La jerarquía familiar que ella había construido durante 30 años se acababa de invertir para siempre, y él podía sentir cómo el peso de la situación le sacaba el aire de los pulmones. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y pasé un solo papel doblado al otro lado de la mesa. El papel se deslizó suavemente sobre la madera y se detuvo justo delante de las manos temblorosas de mi madre. Tengo registrados todos los correos electrónicos de influencias, cada intento de silenciar a los agentes que sabían la verdad para proteger el falso honor de Elena. Tengo las pruebas. Giré mi mirada hacia mi hermana, que empezó a temblar violentamente bajo mi inspección, con su chulería de piloto de combate completamente desvanecida. Tu arrogancia en ese espacio aéreo casi mata a 4 de los mejores pilotos de la flota. No sobreviviste por ser buena. Sobreviviste porque mi algoritmo es más rápido que la muerte. Le entregué la brutal verdad sin un ápice de emoción ni de regodeo, dejando que el peso aplastante de su propia incompetencia los asfixiara en esa habitación sellada. Mi hermana abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. La volvió a cerrar y se quedó mirando la mesa, apoyando la frente contra los puños cerrados. Mi madre levantó lentamente la vista del papel. Lágrimas pesadas cayeron por su rostro envejecido y maquinador, arruinando su maquillaje. El rímel le caía en churretes negros por las mejillas, goteando sobre el cuello de su impecable uniforme de gala. Por primera vez en toda su vida se dio cuenta de que lo había perdido absolutamente todo a manos del mismo peón que había repudiado. Ninguna disculpa, ninguna lágrima falsa, ni ninguna maniobra política podían salvar la profunda podredumbre de esta familia. No esperé a que empezaran a suplicar ni a poner excusas. Me levanté con fluidez, me ajusté los puños dorados de mi uniforme y caminé recto hacia la salida. Me detuve con la mano en el pesado pomo de la puerta. No me volví. No les ofrecí ni una sola palabra de consuelo, de cierre o de perdón. El pesado sello insonorizado de la puerta se cerró tras de mí con un golpe seco, dejándolos completamente atrapados en una habitación silenciosa para que se asfixiaran en su absoluta e irreversible deshonra. El pasillo exterior estaba vacío y limpio. Lo recorrí sola, y mis pasos resonaban como una cadencia lenta y constante, marcando la marcha final de una guerra que había terminado. El colapso del imperio de los Hayes fue silencioso, pero absolutamente devastador. El poder en la sombra de mi madre en Washington fue desmantelado por completo tras una rápida y despiadada auditoría interna del Pentágono sobre sus prácticas de tráfico de influencias. Los registros de cada correo electrónico por canales secundarios, cada revisión de acreditación manipulada, cada carta de recomendación falsa y cada cita de condecoración falsificada fueron catalogados, fechados e introducidos en el registro oficial permanente.
Fue obligada a una jubilación humillante, demasiado avergonzada como para volver a mostrar la cara en un acto militar. Su nombre fue retirado discretamente de cada junta asesora, cada comité de antiguos alumnos y cada red política en la que había pasado décadas infiltrándose. Las llamadas telefónicas de sus antiguos aliados cesaron, sus invitaciones desaparecieron, se convirtió exactamente en lo que siempre había intentado hacer conmigo, invisible. A mi hermana le prohibieron volar para siempre. Le quitaron las alas de piloto en una ceremonia privada que duró menos de 4 minutos. Fue trasladada a un escritorio de control de tráfico aéreo en un sótano sin ventanas en una instalación de Nevada, monitoreando rutas de vuelo civiles en una pantalla que nunca cambiaba. En el golpe de justicia poética definitivo, ahora responde directamente ante los mismos administrativos de escritorio a los que solía escupir por diversión. Su carrera había terminado, enterrada bajo el peso de su propia arrogancia y de las innegables transcripciones de la cabina que demostraban que casi mata a su propio escuadrón por un ascenso. De vuelta en la propiedad de Virginia, mi padre recuperó en silencio mi medalla de oro a la criptografía de la desgastada caja de madera de mi antiguo armario. La colocó con cuidado en el estante más alto y prominente del vitrina familiar, quitando todas las condecoraciones vacías e inmerecidas de mi hermana. Apiló sus certificados enmarcados boca abajo en el suelo, limpió el polvo del estante con la manga y colocó mi única medalla de oro en el centro de la vitrina de cristal vacía. Pero el gesto llegaba 15 años tarde, no significaba absolutamente nada para mí. La disculpa de un cobarde, ofrecida solo después de que la guerra ya se ha ganado, no tiene ningún valor. Corté por completo el contacto con todos ellos, bloqueando sus números, devolviendo sus cartas sin abrir y borrando sus correos electrónicos sin leer ni una sola palabra. No les debía mi perdón y desde luego no les debía mi presencia. La última carta de la casa de Virginia llegó una mañana lluviosa de martes. La tiré a la papelera al salir por la puerta y no volví a pensar en ella jamás. Me asomé al balcón de cristal de mi piso de alta seguridad en Washington, D.C., sosteniendo una taza de café negro y caliente. Miré hacia el río Potomac, viendo la dorada luz de la primera hora de la mañana destellar sobre la corriente lenta y potente. No había un triunfo arrogante en mi pecho, ni deseo de regodearme ni de restregarles la nariz por el barro. Solo existía la paz profunda e inquebrantable de una soldada que había completado con éxito la misión más difícil de todas, proteger su propia alma del fuego amigo. Dejé la taza sobre la barandilla de cristal, metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué un sobre sellado con la insignia oficial del Pentágono. Nuevas órdenes de despliegue, una nueva misión, un nuevo continente, un nuevo capítulo que no tenía nada que ver con ellos. Volví a guardarme el sobre en el bolsillo, me abotoné el abrigo y respiré el aire frío y limpio, sintiendo cómo el peso enorme y sofocante de sus expectativas se levantaba por fin de mis hombros para siempre. El general Patton dijo una vez: la verdadera prueba de un líder no es cómo actúa durante la victoria, sino cómo se mantiene firme cuando el mundo le da la espalda. Yo me había mantenido firme en la más absoluta de las sombras, rodeada de enemigos disfrazados de familia. La justicia finalmente se sirvió, afilada, fría y forjada por completo en una verdad innegable. Ya no era un fantasma que rondaba los pasillos de su casa, mendigando migajas de amor a gente que no tenía nada que dar. Era la fortaleza impenetrable de mi propia vida, erguida sobre un terreno que construí con mis propias manos, y mis murallas nunca volverían a ser franqueadas por ellos.